Todas? No, solo lo que acabo de mencionar. Ahora mismo les mencioné de que nosotros dimos especial énfasis en alcohol, tabaco. Por lo menos deben de saber clasificar las drogas, cuáles son alucinógenas, cuáles son depresoras, cuáles son estimulantes del sistema nervioso, estrógeno, exógeno, y de entre las nutricionales, principalmente la desnutrición calórico-proteica, marasmo, kwashiorkor, y saber en líneas generales, por ejemplo, las deficiencias de vitaminas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No necesitan saber la fisiopatogenia precisamente porque imagino que ustedes ya dieron eso en bioquímica o están dando tal vez. Eh, Deficiencias vitamínicas, saber la deficiencia específica de cuál vitamina se relaciona con alguna enfermedad. Por ejemplo, deficiencia de vitamina C se relaciona con escorbuto. Y así por demás, ahora así corto como yo les pasé a ustedes en la clase. Sí. Gracias, profe. Dale. ¿Alguna otra duda con respecto al a los contenidos del examen? No, profe. Ok, gracias. Bueno, chicos, no sé si alguien está copiando esto. Voy a dar por lo menos un minutito que copien todo mientras yo voy a agarrar agua para poder iniciar ya nuestra clase de hoy. Vamos a hablar de patología valvular hoy, o la cardiopatía valvular. Y cuando nos referimos a cardiopatía valvular, existe una enfermedad cuyo efecto crónico se ve principalmente a nivel de las válvulas. Y vamos a iniciar hablando de esa patología que es la fiebre reumática. Antes de iniciar a hablar de fiebre reumática, vamos a recordar un poquito la anatomía normal del corazón. Aquí observamos una imagen cortada para poder esquematizar la estructura del corazón. Ustedes saben que el corazón es un órgano hueco situado en el tórax, específicamente en el mediastino. Reposa sobre el diafragma. Se encuentra sostenida principalmente por el pericardio.
recordando que el pericardio tiene una hoja, la cual entra en contacto directo con el corazón, que llamamos de hoja visceral, y la hoja parietal, que entra en contacto con la pared del mediastino prácticamente. Entre esas dos hojas existe un pequeño espacio. Básicamente ese espacio es virtual, ¿verdad? A simple vista es difícil de observarlo, pero es un espacio verdadero, en el sentido de que este espacio contiene líquido y permite que el corazón pueda tener cierta movilidad en él. Recordando de que es un órgano muscular de forma piramidal, de base superior y vértice inferior. Su posición en el tórax es de arriba a abajo, de derecha a izquierda, en donde la base del corazón se corresponde a las aurículas, entrada y salida de grandes vasos. Vértice del corazón, que es en posición hacia la izquierda y hacia abajo, se corresponde al ventrículo izquierdo. Está formado por 4 cámaras. Esas cámaras las dividimos en aurículas y ventrículos, teniendo ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, de la misma manera aurícula izquierda y aurícula derecha. Los ventrículos se separan en derecho e izquierdo por el septo interventricular. Las aurículas se separan en derecha e izquierda por el septo interauricular. La separación entre aurícula y ventrículo se dan por las válvulas, siendo de que el lado izquierdo de la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo es separado por la válvula mitral. Mitral porque tiene 2 valvas, es decir, tiene 2 hojas libres ahora que entran en contacto, se llamamos de valvas, la válvula mitral. La aurícula derecha del ventrículo derecho es separado por la válvula tricúspide. Tricúspide porque tiene 3 valvas. Del ventrículo izquierdo nace la mayor arteria de nuestro organismo, que es la aorta. También tiene sus propias válvulas, que llamamos de válvula semilunar, que tienen que tener 3 valvas. Del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar, que también está conformado por 3 valvas semilunares. En la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares, son 4, 2 de cada pulmón. Y en la aurícula derecha llegan las venas cava superior e inferior. Recordar que el músculo es de mayor espesor hacia el ventrículo izquierdo y eso es normal por el hecho de que el ventrículo izquierdo ejerce una mayor fuerza para poder impulsar la sangre a todo el organismo. Mientras de que el ventrículo derecho, como necesita enviar la sangre solamente hasta los pulmones, no necesitan ejercer tanta fuerza, entonces tiene una pared más delgada. Como acabo de mencionar, la función del corazón entonces es la de bombear la sangre a todo nuestro cuerpo. Y esto se debe a que esto tiene su propio sistema de conducción. Recuerden de que ese sistema de conducción comienza en la aurícula en un nódulo que llamamos de nódulo sinusal. Luego pasa esa corriente eléctrica, ese impulso nervioso, hasta el nódulo auriculoventricular por las fibras internodales, yendo por el haz de His a partir del septo interventricular y luego terminando en las fibras de Purkinje. Es importante recordar acá que para que ocurra una contracción al unísono,
al mismo tiempo de todas las células cardíacas, porque esto no es que se contrae, por ejemplo, esta célula, las células localizadas, las que están localizadas aquí primero y después aquí, no. La contracción es al unísono, todas se contraen al mismo tiempo. Y para que esto ocurra, hay un mecanismo importante que debemos recordar con respecto a las células del corazón. Obviamente los miocardiocitos no son de forma cúbica como yo les voy a dibujar, pero es más fácil dibujar así. Entonces les voy a dibujar como si fuesen cúbicas. Imagínense que estos sean miocardiocitos. Resulta de que los miocardiocitos contienen unas uniones celulares en sus membranas. Esas uniones nosotros las llamamos de uniones comunicantes, comúnmente llamadas, o también uniones intercaladas. Esas uniones, membrana con membrana, son muy, pero muy importantes para que el impulso nervioso pueda viajar libremente y rápidamente de una célula a otra. Para que esto se pueda contraer entonces al unísono, al mismo tiempo contrayéndose todas las células y de esta manera se contrae todo al mismo tiempo. Ese efecto es bastante importante a nivel ventricular y tampoco deja de ejercer función en las aurículas, ¿verdad? También es importante que se dé allí. Si hay alguna falta en esta comunicación, como por ejemplo cuando ocurre alguna dilatación en el corazón, cuando estos se estiran, se dilata, ¿qué ocurre? Al dilatarse, las células se separan. Y al separarse, obviamente, se pierden esas uniones comunicantes o uniones intercaladas. ¿Y qué ocurre con el impulso nervioso? El impulso nervioso en ese momento debe de saltar. Eso significa de que esta célula primero se contrajo y después el siguiente, o sea, la contracción se hace ya de manera desigual. Y cuando ocurre eso es lo que se generan lo que llamamos de arritmias, que es una contracción, que son las contracciones anormales que pueden darse en el corazón. Las arritmias pueden ser ventriculares, pueden ser auriculares, se dividen en diferentes tipos. Bueno, teniendo este recuerdo básico, entonces vamos a pasar a hablar de lo que es fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad de origen inmunológico. Vamos a tener sus características acá. Es una enfermedad inflamatoria aguda, entonces sí o sí vamos a encontrar un proceso inflamatorio. Tiene una base inmunológica. Y como toda patología que tiene una base inmunológica, afecta a múltiples órganos. Solo que esta enfermedad, para que se desencadene, necesita de un evento previo. La fiebre reumática requiere de un evento previo y ese evento previo es de que haya una infección faríngea por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces esta patología se da luego de una faringoamigdalitis
por estreptococo beta hemolítico de grupo A. Ese es un requisito fundamental. O sea, sin la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, nótese que es bien específico, ¿verdad? No es que sea infección por cualquier microorganismo, no. Ay. Bueno, ya borré ya. Tiene que ser sí o sí después de una infección por estreptococo beta hemolítico. Dijimos de que se caracteriza por ser un proceso inflamatorio de afectación multiorgánica. Si afecta múltiples órganos, eso significa que el corazón no va a ser el único órgano afectado, ¿verdad? Esto puede afectarse corazón, articulaciones, incluso el sistema nervioso. Es de origen inmunológica, pero acabamos de decir de que necesita de un evento previo que incluye bacteria. Entonces, ¿sería un proceso infeccioso? No, no es un proceso infeccioso porque aquí el factor desencadenante de este proceso inflamatorio multiorgánico es que tiene que haber formación de anticuerpos. Resulta de que el estreptococo de beta hemolítico del grupo A contiene una proteína específica en su membrana, que es la proteína M, que puede desencadenar una respuesta por parte de los linfocitos, y estos linfocitos pueden producir anticuerpos dirigidos contra esa proteína. Aproximadamente 2 semanas a 3 semanas después, ese es el intervalo para que dé tiempo a nuestro sistema inmunológico de producir anticuerpos. 2 semanas o 3 semanas después de la infección faríngea por estreptococo beta hemolítico del grupo A, comienzan a producirse anticuerpos contra la proteína M de la membrana del estreptococo. Pero por una reacción cruzada, estos anticuerpos no solamente van a atacar al estreptococo, sino también pueden dirigirse contra las glicoproteínas de superficie de las células del corazón, de las células articulares, de las células del sistema nervioso, etc. Por eso hablamos de que es inmunológico, es un proceso inmunológico. En líneas generales definimos entonces a la fiebre reumática como una enfermedad aguda, una enfermedad inflamatoria aguda. Es una enfermedad inflamatoria aguda que puede tener efectos crónicos, claro, pero es de manifestación aguda, con un mecanismo inmunitario, que ahora ya sabemos que es mediada por anticuerpos. Si es mediada por anticuerpos, entonces provoca una respuesta de hipersensibilidad, de afectación multiorgánica, que aparece unas semanas después de un episodio de faringitis, faringoamidalitis por estreptococos del grupo A beta hemolítico. No cualquier microorganismo. Tiene que ser específicamente el estreptococo, porque es este estreptococo el que tiene esa proteína en su superficie que puede desencadenar una respuesta de hipersensibilidad. Todos los pacientes que sufren entonces faringoamidalitis por estreptococo del grupo A beta hemolítico van a desarrollar fiebre reumática. No. Esto no se va a dar en todos los pacientes. Solamente 3% de los pacientes con faringitis llegan a desarrollar una fiebre reumática después de una faringoamidalitis por estreptococo. Porque recuerden de que esto va a depender bastante del sistema inmunitario y de que haya esa reacción cruzada. La fiebre reumática se da en niños y adolescentes jóvenes. La franja etaria de presentación suele ser entre 5 y 15 años de edad, que es el pico de incidencia máxima.
Aquí observamos una microfotografía de los estreptococos. Reciben el nombre de estreptococos, cocos porque tiene forma de cocos, redondeado. Estrepto porque tiene forma de cadena. Entonces son cocos en cadena. Como ya dije, necesitamos de un evento previo. Ese evento previo, para que se produzca y se desarrolle la fiebre reumática, es la infección faríngea por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es muy importante que se recuerden esto porque de nada nos sirve nuestro conocimiento si nosotros no tenemos la base del origen de esta enfermedad. O sea, ¿en qué pacientes yo voy a sospechar una posible fiebre reumática? Aquel que me refiera que tuvo un antecedente de faringoamidalitis hace 2 o 3 semanas. Como es de afectación multiorgánica, ustedes ya imaginarán que por deducción, por sentido común, esto va a tener síntomas muy variados, ¿verdad? Signos y síntomas variados, afectando, como es de afectación multiorgánica, pueden tener manifestaciones cardíacas, articulares, etc. Como otras enfermedades inmunológicas, como por ejemplo el lupus. Solo que en este tenemos un factor que nos va a ayudar rápidamente para hacer el diagnóstico, que va a ser el antecedente de infección faríngea. 2 a 3 semanas después de la infección faríngea por estreptococo del grupo A, beta hemolítico, comienza a desencadenarse la reacción de hipersensibilidad. Una hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Comienza a producirse anticuerpos contra las proteínas M del estreptococo. Pero por una reacción cruzada, estos anticuerpos se dirigen contra las glicoproteínas del corazón, de las células del corazón, de las células de las articulaciones o de las células del sistema nervioso y de otros órganos más. Y ahí comienza a desencadenarse la inflamación en los órganos. Por eso dijimos que era una enfermedad inflamatoria aguda, porque estos anticuerpos, al dirigirse contra estas células, van a desencadenar una respuesta inflamatoria. Como es una enfermedad de afectación multiorgánica, entonces tiene una manifestación muy variada. Puede tener síntomas, signos y síntomas de una inflamación general, ¿verdad? Como fiebre, velocidad de sedimentación globular acelerada, PCR positivo, entre otros, que son comunes en un proceso infeccioso inflamatorio. Por eso, al igual que el lupus, que cuando ustedes estudiaron vieron de que como tiene muchas manifestaciones clínicas, se necesitaba de unos criterios para hacer el diagnóstico. De la misma manera, en la fiebre reumática nosotros vamos a necesitar de unos criterios para hacer el diagnóstico. Y esos criterios los agrupamos bajo el nombre de criterios de Jones. Los criterios de Jones clasificamos en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son 5. Tenemos 5 criterios mayores. En primer lugar, la poliartritis. En segundo lugar, la carditis. Tercero, va a ser Corea de Sydenham. Cuarto, incluimos aquí al eritema marginado. Y nuestro quinto criterio mayor va a ser la formación de nódulos subcutáneos. Y tenemos 6 criterios menores. ¿Cuáles son los criterios menores? Presencia de fiebre, ¿verdad? Que no es nada específico. Artralgia, también no es específico. Velocidad de sedimentación globular acelerada o positivo. El cultivo positivo para el estreptococo. PCR positivo. Y una prolongación del intervalo PR en el electrocardiograma. Son 6 criterios menores.
Teniendo dos criterios mayores, yo ya hago el diagnóstico. O si tengo un criterio mayor y dos menores, con esto yo ya hago el diagnóstico. De entre los criterios mayores, empezamos hablando de la poliartritis. Poliartritis significa de que hay inflamación, artritis e inflamación en las articulaciones. Poliartritis significa que se van a inflamar más de una articulación. Y esta poliartritis tiene unas características particulares diferenciales. Ustedes seguramente cuando estudiaron el capítulo de inmunológico se dieron cuenta, ¿verdad?, de que la mayoría de las patologías inmunológicas afectan las articulaciones. El lupus puede dar artritis. La artritis reumatoide, su nombre ya lo dice, se manifiesta por inflamación en las articulaciones. Ahora estamos hablando de la fiebre reumática, también puede afectar articulaciones. Entonces, para poder diferenciarlo de las otras patologías que afectan las otras articulaciones, aquí nosotros tenemos en cuenta de que la fiebre reumática se va a caracterizar por afectar las articulaciones de mediano calibre. Recordar entonces, aquí vamos a ponerle una letra M, recordando de que son articulaciones de mediano calibre. Respeta las articulaciones de pequeño calibre y las de gran calibre. Pequeño calibre, ¿cuáles son? Las articulaciones, por ejemplo, de los dedos, que se afectan frecuentemente en la artritis reumatoide, en el lupus. Gran calibre, ¿cuáles son? Las articulaciones, por ejemplo, de la cadera. Estos se van a respetar en la poliartritis de la fiebre reumática. ¿Qué articulaciones se pueden afectar? Las articulaciones de la muñeca, del codo, que son articulaciones de tamaño medio. Otro criterio mayor es la carditis. Carditis, inflamación del corazón, ¿verdad? Esto se caracteriza por ser pancarditis. ¿Qué significa pancarditis? Não sei, prof. ¿Cómo? Não sabemos, eu acho. Cuando ustedes escuchan pan algo, pancarditis, eso se refiere a que es todo el corazón. ¿Cómo así todo el corazón? Todas las capas del corazón, y ustedes recordarán de que si nos vamos de afuera hacia adentro, el corazón tiene pericardio, tiene miocardio y tiene endocardio. Entonces, puede inflamarse pericardio, miocardio y endocardio. Es una pancarditis. En el pericardio puede producir una pericarditis, un exudado fibrinoso, una pericarditis fibrinosa. En el miocardio causa una miocarditis con una formación específica inflamatoria que llamamos de cuerpos de Aschoff. En el endocardio suele afectar principalmente las válvulas, causando unas pequeñas vegetaciones sobre las superficies valvulares. Cuando se afecta el sistema nervioso, esto puede manifestarse por unas contracciones incoordinadas e involuntarias que llamamos de Corea de Sydenham. Esto principalmente cuando se afectan los núcleos extrapiramidales. Es un movimiento grotesco, ¿verdad? Son contracciones involuntarias, como ya dije, incoordinadas, que afectan principalmente los músculos de los miembros, de las extremidades y de la cara. Eritema marginado es otro criterio mayor. Vamos a ver unos eritemas de aspecto redondeado, principalmente en el tórax, bordes hiperémicos, un centro más pálido, no pruriginosas. Nódulos subcutáneos,
Los nódulos subcutáneos que reciben un nombre específico le llamamos de nódulos subcutáneos de Maynard. Estos se suelen dar en las superficies extensoras de las articulaciones y son indoloros. Y de entre los criterios menores tenemos signos y síntomas no muy específicos, como por ejemplo la fiebre, la artralgia significa dolor articular, velocidad de sedimentación globular acelerada. La velocidad de sedimentación globular se pide ahora en el análisis de sangre y esto puede venir acelerado en cualquier proceso infeccioso inflamatorio. Esto tampoco es específico. El cultivo faríngeo positivo para el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Nótese que esto es considerado como un criterio menor. ¿Por qué? Es un criterio menor por el hecho de que la presencia del estreptococo no me asegura de que se va a producir fiebre reumática, ya que dijimos solamente 3% de los pacientes con faringitis por estreptococo iban a desarrollar fiebre reumática. PCR positivo. PCR es también un reactante de la fase aguda, también da positivo o aumenta en los procesos inflamatorios infecciosos. PCR sería reacción en cadena polimerasa. La prolongación en el electrocardiograma del intervalo PR también, esto me traduciría principalmente la carditis. Entonces, esos van a ser criterios menores. Si yo tengo dos mayores, ya hago el diagnóstico. Poliartritis y nódulos subcutáneos, tengo el diagnóstico. Si tengo un criterio mayor, como poliartritis, y dos menores, fiebre, artralgia, entonces ya se hace también el diagnóstico. Como ya dije, necesitamos de un evento previo. Esto sí o sí en la historia clínica tiene que haber un relato de faringitis, ya que el brote agudo de la fiebre reumática aparece 2 a 3 semanas después de un cuadro de faringoamidalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ahí seguramente alguien me va a preguntar, pero puede ser que el paciente no se recuerde, puede ser que el paciente no se haya dado cuenta. No, sí se va a dar cuenta y sí se va a acordar. ¿Por qué? Porque el estreptococo beta hemolítico es un microorganismo de alta patogenicidad, es una bacteria de alta virulencia, entonces va a causar esa faringoamidalitis postrante, ¿verdad? Fiebre, malestar, va a cursar en la garganta, se puede observar las placas con pus. Entonces, sí se va a recordar de ese evento. Después de eso, 2 a 3 semanas después, puede aparecer entonces los síntomas generales, como ya dijimos, fiebre, artralgia, PCR positivo, BSG positivo, entre otros, más los signos específicos. Signos específicos como la artritis. La artritis que se manifestaba siendo una poliartritis. Poliartritis quiere decir que afecta varias articulaciones y es de carácter saltón. Es decir, no es que va a permanecer siempre en la misma articulación. Esto puede iniciar en las articulaciones de la muñeca, luego podría pasar en las otras articulaciones como las del codo. Respetando, vamos a subrayar acá, respetando, y eso recuerden, las articulaciones grandes y pequeñas. Entonces, respeta las articulaciones grandes y las articulaciones pequeñas. Corea de Sydenham es otra manifestación de la fiebre reumática. Esto es cuando se da la afectación del sistema nervioso.
es la manifestación del ataque reumático agudo al sistema nervioso central, localizado en los núcleos extrapiramidales. El Corea de Sydenham se va a caracterizar por movimientos incoordinados e involuntarios de extremidades y músculos de la cara. No suele dejar secuelas esto. Otro signo específico de la fiebre reumática son las formaciones de nódulos subcutáneos que reciben el nombre de Meynet, nódulos subcutáneos de Meynet. Y también forman parte de los criterios mayores. Estos nódulos aparecen en la superficie extensora de las articulaciones. Son nódulos indoloros e inmóviles. El eritema marginado aparecen manchas redondeadas, como dice su nombre, eritema significa que va a ser rojizo, ¿verdad? Entonces aparecen unas manchas redondeadas de bordes hiperémicos, rojizos, con un centro más pálido. Suelen ser confluentes y no pruriginosas. Aquí vamos a resaltar también la palabra no. No pruriginosas, porque es importante recordar que estos son no pruriginosas. Esto hay que diferenciar de la tiña. ¿Qué es tiña? Tiña es una micosis superficial. O sea, es causada por hongo. Y esta sí es pruriginosa. Entonces, tiña es parecido también su manifestación. Manchas redondeadas, bordes hiperémicos, un centro más pálido. Pero sí es pruriginosa. Mientras que el eritema marginado es no pruriginosa. Para poder diferenciarlo. Se pueden distribuir preferentemente en el tronco, aunque también pueden aparecer en los brazos, en las manos, en las piernas. Y tienen un carácter migratorio. La carditis reumática, como ya dijimos, se caracteriza por ser una pancarditis, afectando todas las capas del corazón. En el pericardio produce pericarditis, en el miocardio, miocarditis y endocarditis. Aquí estamos observando el eritema marginado, bordes hiperémicos, un centro pálido. Recordarán que dijimos que aparecen principalmente en el tronco, pero también pueden aparecer en otras localizaciones, como ven aquí, en brazo o en manos. Y una característica importante de esto es que no son pruriginosas. Los nódulos de Meynet son nódulos subcutáneos que aparecen en las superficies extensoras de las articulaciones. Recuerden que son indoloros e inmóviles. Prof, o que é pruriginosa mesmo? Que causa coceira. Ah, obrigado. De nada. No pruriginosa significaría entonces que no produce coceira, no causa coceira, no sé cómo se dice en portugués. Mas não coça. Bueno, como hablamos, la fiebre reumática es una enfermedad de manifestación multiorgánica. Por eso estuvimos hablando de esos criterios mayores y criterios menores, ¿verdad? Recordando que con 2 criterios mayores yo hago el diagnóstico o teniendo un criterio mayor y 2 menores. Los criterios mayores incluimos a la poliartritis, a la carditis, los nódulos de Meynet,
el eritema marginado, Corea de Sydenham. Son 5 criterios mayores. Y esos criterios mayores, si tenemos 2, ya hacemos el diagnóstico. Pero recuerden que estamos en el capítulo de corazón, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a enfocarnos principalmente en la afectación cardíaca de la fiebre reumática, que al fin y al cabo es una de las afectaciones que más se teme, porque es allí en donde puede tener complicaciones en las manifestaciones cardíacas. Cuando hablamos de manifestación cardíaca de la fiebre reumática, en el corazón, esto se caracteriza por formar un cúmulo de células inflamatorias muy característico, que llamamos de cuerpos de Aschoff. Entonces, esto es característico de la fiebre reumática. Y cuando digo característico, no es que va a aparecer muy frecuentemente, ni va a aparecer algunas veces, pero puede aparecer en otras enfermedades. No, los cuerpos de Aschoff son pactonomónicos. ¿Qué significa pactonomónico? Sin relação específica, prof? Sí, que es específica de esto, ¿verdad? Pactonomónico significa de que es específica de la fiebre reumática. Entonces, los cuerpos de Aschoff son bastante específicos de la fiebre reumática. ¿Y qué son cuerpos de Aschoff? Pueden decirle cuerpos de Aschoff como quieran, ¿verdad? La pronunciación no interfiere, lo que sí tienen que saber cómo está formado. Los cuerpos de Aschoff constituyen un cúmulo de células inflamatorias, en donde observamos linfocitos, ocasionales plasmocitos, macrófagos activados que adoptan un citoplasma amplio y un núcleo fino granular. Pueden adoptar una forma más fusiforme. Y por ese motivo reciben el nombre de células en oruga o células de Anisco. Entonces las células en oruga o células de Anisco son macrófagos activados. ¿Qué significa oruga? Oruga sería lagarta. Y aparte de eso vamos a encontrar que esto se acompaña de una necrosis fibrinoide. Imagínense que esto sea una necrosis fibrinoide. Vamos a ver entonces también necrosis fibrinoide entre ellos. Solo para recordar entonces que son cuerpos de Aschoff. Estos constituyen cúmulos de linfocitos, ocasionales células plasmáticas, macrófagos activados, recordando que esos macrófagos activados reciben el nombre de células en oruga o células de Anisco. Además, podemos encontrar necrosis fibrinoide. Cuerpos de Aschoff no son nada más entonces de que un cúmulo de células inflamatorias de entre ellas. ¿Qué células? Linfocitos, pueden ser células plasmáticas, macrófagos activados que adoptan la forma de oruga, por eso reciben el nombre de células de Anisco, y necrosis fibrinoide. Los cuerpos de Aschoff pueden presentarse en la pericarditis, en la miocarditis o en la endocarditis, pero más frecuentemente
vamos a observarlo en la miocarditis, es decir, en la inflamación del músculo. Entonces allí se observan principalmente los cuerpos de Aschoff. En el pericardio, la fiebre reumática produce un exudado fibrinoso. Ese exudado fibrinoso tiene una coloración amarillenta sobre la superficie cardíaca y por eso recibe el nombre de pericarditis en pan con mantequilla. Pan con manteiga. Que gostoso, né? Ahora principalmente que ya bateu a fome. Entonces, pan con manteca. En el endocardio, cuando nosotros nos referimos a endocardio, nos referimos a la capa interna del corazón, en donde esto tiene contacto directo ¿con qué? Con las válvulas. Entonces, en las válvulas causa también su inflamación, una endocarditis. Y sobre las válvulas cardíacas vamos a ver unas vegetaciones. Vegetaciones serían el depósito nada más de los productos de esta inflamación, ¿verdad? Que está constituido por una necrosis fibrinoide. Vamos a observar el cúmulo de necrosis fibrinoide sobre las orejuelas valvulares. Y estas son las manifestaciones agudas de la fiebre reumática. Porque en su concepto nosotros dijimos de que la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria aguda, sí. Pero a nivel del corazón esto puede tener efecto agudo, pero también puede cronificarse. Y son los efectos crónicos muchas veces lo que pueden llevar y conducir a una insuficiencia cardíaca. Entonces, los efectos agudos son la pancarditis, ¿verdad? En el pericardio produciendo una pericarditis fibrinosa. En el miocardio, una miocarditis que se caracteriza por la formación de cuerpos de Aschoff. En el endocardio, por vegetaciones que están compuestas por una necrosis fibrinoide, principalmente sobre las orejuelas valvulares o las valvas de las válvulas. Y estos son lo que llamamos de cuerpos de Aschoff. Bueno, yo en realidad no tengo imágenes muy lindas, pero en el libro hay una imagen muy linda de lo que es nódulo o cuerpos de Aschoff. Aquí observamos en el miocardio y aquí vemos el cúmulo de células inflamatorias alrededor de un vaso sanguíneo. Observamos la necrosis fibrinoide, entre ellos bastantes linfocitos, porque dijimos de que era cúmulo de linfocitos, y aquí esto es a bajo aumento, por eso no da para percibirlo bien, pero esto estarían representando las células de Anichkow o también denominadas de células en oruga, ¿verdad? Que eran los macrófagos activados. Vamos a observarlo esto a mayor aumento para identificarlos bien. Aquí. ¿Qué son las células en oruga o células de Anichkow? Estos son macrófagos activados que tienen un citoplasma amplio, un núcleo pequeño con la cromatina fina y granular. Todo esto serían llamados de células de Anichkow. Pueden adoptar una forma fusiforme que realmente se parece a lo que sería una oruga, como estamos viendo aquí. Se recibía el nombre de células en oruga. Sobre las válvulas forman unas vegetaciones, ¿verdad? Unas verrugas también. Y cuando decimos verrugas no es porque está ocasionado por HPV, no tiene relación. Solamente porque forman un depósito de algunas sustancias, como en este caso dijimos que era necrosis fibrinoide, sobre las superficies valvulares.
sobre la línea de cierre de las válvulas. Y en el subendocardio produce un engrosamiento y eso llamamos de placas de McCallum. Y aquí observamos la cavidad cardíaca y sobre la línea de cierre de las válvulas ustedes ven este amarillito. Tienen que tener un buen ojo, ¿verdad? Es bien pequeño, esas vegetaciones son bien pequeñas, se ven de una coloración amarillita. Y eso sería lo que corresponde a las vegetaciones, que llamamos de vegetaciones, que dijimos que están compuestas por necrosis fibrinoide. Esto sería. Esto no debe de tener, no es normal esto. Todo se observaría esto blanco si fuese normal, pero aquí vemos una pequeña hilera amarillita de vegetaciones. Eso era la manifestación aguda de la cardiopatía reumática. Ahora vamos a hablar de su manifestación crónica. La manifestación crónica de la cardiopatía reumática se ve principalmente a nivel de las válvulas. Entonces, esto se caracteriza por valvulopatías. Esa va a ser la complicación entonces crónica de la fiebre reumática. Es una evolución de la inflamación aguda y esa evolución de la inflamación aguda, esas complicaciones se van a dar principalmente por el proceso de cicatrización, una fibrosis deformante que ocasiona una valvulopatía. Los cambios anatómicos cardinales de la valvulopatía se ven principalmente a nivel de la válvula mitral. Esa válvula que separaba ventrículo izquierdo de aurícula izquierda. Va a provocar que en la válvula mitral un engrosamiento de las valvas. Las valvas son las porciones libres de la válvula. A ver si logro dibujar más o menos. Imagínense que esto sea la cavidad, ¿verdad? Y aquí observemos la válvula. Esta porción libre sería entonces valva. Mitral porque tiene dos hojas, ¿verdad? Entonces vamos a observarle, dibujarle dos hojas. Una hoja, esta sería la otra hoja. Acabamos de decir que hay un engrosamiento de las valvas, hay fusión y acortamiento de las comisuras valvulares. Vamos a tratar de entender esas características en mi dibujito, que no es el mejor dibujo, pero tal vez nos ayude. Hay engrosamiento de las valvas, fusión y acortamiento de las comisuras valvulares, engrosamiento y fusión de las cuerdas tendinosas. Engrosamiento de las valvas, entonces, ¿qué significa? De que este finalmente va a adoptar más o menos una forma redondeada porque va a estar engrosado. De la misma manera acá. Esto va a estar engrosado. Hay fusión y acortamiento de las comisuras. Entonces las comisuras, que son estos extremos, van a estar fusionadas y acortadas. Disminuyendo entonces el diámetro del área valvular. Esto causa un estrechamiento. Un estrechamiento muy característico, que en realidad en mi dibujo no se ve así muy parecido, pero
Vamos a ver después otros dibujos que sí van a parecerse. Un estrechamiento que es semejante a la boca de pez. Entonces, crean una estenosis en boca de pez. Debería de observarse como a boca de peixe ese aquí. Entonces, estrechamiento en boca de pez, en boca de peixe, por la formación de puentes fibrosos a través de las comisuras valvulares y también de las calcificaciones. Y esto es lo que acabamos, o lo que traté de dibujarles ahora. Hay que fusión de las comisuras, engrosamiento de las valvas y deja un estrechamiento en boca de pez, en boca de peixe. Calcificaciones se pueden observar también aquí. Esta es la complicación que se teme a largo plazo con respecto a la fiebre reumática. Y aquí vamos a hablar un poquito de fisiopatología. No soy muy buena explicando fisiopatología, ustedes solamente esto ya dieron con una mejor explicación en fisiopatología, pero igual voy a darles una breve explicación para entender sus complicaciones. Entiéndase por esto que esto sería el corazón, ¿verdad? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Y esto sería la aurícula izquierda. Aurícula derecha. En las aurículas, en la aurícula izquierda, llegan las venas pulmonares, ¿verdad? Que en realidad yo les voy a dibujar solo de un lado, porque no sé dibujarlo. Ni siquiera sé dibujar el pulmón, pero vamos a entender que esto sería pulmón. Ese sería el otro pulmón, pulmón derecho. Y aquí de este lado me va a ser más fácil dibujar. En mi dibujo entiéndase que esto sería la arteria pulmonar. Ok, ¿qué es lo que sucede? Dijimos de que el efecto crónico a largo plazo de la cardiopatía reumática, ¿qué es? Que causa un estrechamiento en boca de pez de la válvula mitral. Ese estrechamiento disminuye el flujo de salida de la sangre de la aurícula hacia los ventrículos. ¿Qué significa eso? Que no va a permitir el pasaje de sangre de aurícula a ventrículo. No pasa toda la sangre porque está un diámetro disminuido, hay un estrechamiento aquí. Esto va a llevar a ¿qué? A que haya una sobrecarga de volumen hacia las aurículas. Entonces, ¿qué ocurre? Aumenta la presión en la aurícula, aumento de la presión auricular. Este aumento de la presión auricular va a llevar a un proceso adaptativo en la aurícula, ¿verdad? Para poder, no me viene la palabra en español, para poder responder a esta sobrecarga de volumen, a este aumento de presión. Entonces, la aurícula va a hipertrofiarse y va a dilatarse con el tiempo. Entonces vamos a observar una hipertrofia y dilatación de la aurícula.
Compensatorio, correcto, sí, esa es la palabra. Entonces, para tratar de compensar eso, entonces, ¿qué ocurre? Comienza a dilatarse y retiene más sangre, porque al dilatarse aquí, comienza a retener más sangre incluso. Con este efecto de dilatarse, si persiste esto, si se hace crónico, ¿qué va a ocurrir? El siguiente paso es de que va a aumentar también la presión venosa pulmonar, aumenta la presión de las venas pulmonares, esto de manera retrógrada va volviendo, ¿verdad? Ustedes saben que el pulmón trataría de vaciar su sangre hacia la aurícula, pero como la aurícula está llena, así de manera mal hablada, por así decirlo, a grosso modo, ¿qué va a ocurrir? Esto está lleno, entonces no puede recibir más sangre. Entonces esa sangre, el pulmón no puede mandar su sangre hacia las aurículas. Entonces también aquí va a aumentar la presión venocapilar pulmonar. Y esto lleva a que haya un escape de líquido hacia el tercer espacio, ¿verdad? Hay un trasudado que en un primer momento esto va a ser volcado hacia los vasos linfáticos, van a drenar ese trasudado, llevar nuevamente al conducto torácico, llevar hacia el corazón derecho, etc. Con el tiempo, a medida que esto se va cronificando, ese trasudado ya no es drenado por los vasos linfáticos y ya se queda en el pulmón ese líquido, ocasionando un edema agudo de pulmón. Cuando el pulmón ya está encharcado, nótese que no es solo un lado, ¿verdad? El otro lado también va a sufrir la misma cosa. Cuando este pulmón ya está encharcado, lleno de líquido, el efecto, ¿ahora en quién se va a ver? El efecto retrógrado se va a ver hacia las arterias pulmonares, por ende, en el ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho también aumenta su presión, también va a haber una sobrecarga porque esta no puede vaciarse hacia los pulmones. ¿Por qué? Porque el pulmón no logra vaciarse hacia las aurículas. Proceso adaptativo del ventrículo también va a tratar de compensar esto haciendo que dilatándose. Al dilatarse el ventrículo derecho, con el tiempo esto también causa una insuficiencia de la válvula tricúspide, pasa la sangre hacia las aurículas, llevando también a la compensación auricular derecha, a una dilatación de la aurícula derecha. Finalmente también va a ejercer sus efectos a nivel de las venas, cava superior, cava inferior, y ustedes saben de que cuando habíamos hablado de congestión, la congestión crónica de esto lleva a ejercer su efecto a nivel de ¿quién? Del hígado. Finalmente llevando entonces y conduciendo a una insuficiencia cardíaca. Bueno, cuando se dilata la aurícula principalmente, ¿qué ocurre? Habíamos mencionado de que las células del corazón tienen que estar unidas, ¿verdad? Para que el impulso nervioso puedan migrar libremente por esas uniones intercaladas. Cuando ocurre la dilatación, estas uniones se separan y las células se separan. Entonces ahora el impulso nervioso debe saltar de una célula a otra. Y ocurre una contracción anormal. En vez de contraerse de manera unísono esto, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros ya teníamos el efecto de que hay una estenosis. El principal factor para que pase la sangre de aurícula a ventrículo es que la válvula funcione bien. Pero como esta válvula está estrechada, se vea bien, estrechada, entonces ya impide el pasaje de la sangre. Entonces debería de ejercer algún efecto compensatorio, algún efecto para mejorar ese pasaje. La contracción auricular no es el principal responsable del pasaje de la sangre, pero en este momento sería importante. Entonces se contrae
si se contrae de manera unísono, podría presionar a la apertura, ¿verdad?, de esta válvula y por lo menos permitir el pasaje de mayor cantidad de sangre. Pero ese proceso adaptativo que sufrió la aurícula de dilatarse separó las uniones celulares y al separarse esas células pierden esas uniones intercaladas, entonces la contracción auricular, en vez de hacerse de manera unísono, en este momento comienza a contraerse de manera desigual, o sea, se contrae primero estas células, después las otras, y así sucesivamente, ocurriendo lo que llamamos de fibrilación auricular. Y al fibrilar, esto no ayuda para nada al pasaje de sangre. Al fibrilar, lo que predispone es a una éstasis sanguínea en la aurícula. O sea, queda mayor sangre acá, se retiene sangre en la aurícula. Cuando hay éstasis, ustedes ya saben que ese es un componente de la triada de Virchow. Cuando hay éstasis, esto predispone a la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria hace que se formen trombos. Esos trombos pueden pasar al ventrículo, pasar hacia la aorta y hacerse embolias sistémicas. Y ahora vamos a aplicar todo lo que dije en las complicaciones. Todo comenzó en la valvulopatía, ¿verdad? Valvulopatía, que ya dijimos que la complicación de la cardiopatía reumática es el estrechamiento en boca de pez. Entonces, ese estrechamiento en boca de pez llevó primeramente a un proceso adaptativo, en donde la aurícula comienza a dilatarse. Entonces voy a poner aurícula, se dilata. Esa dilatación auricular conduce a arritmia, a fibrilación auricular. La fibrilación auricular predispone a éstasis sanguínea. Esa éstasis sanguínea predispone a ¿qué? A la formación de trombos murales. Murales porque se producen dentro del corazón. Y esos trombos pueden desprenderse y embolizar. Con el tiempo, esto al hacerse crónico, ejerce su efecto también hacia el lado derecho. Por la misma valvulopatía vamos a observar una hipertrofia y dilatación cardíacas, refiriéndose al ventrículo derecho y a la aurícula derecha. Y finalmente esto conduce a una insuficiencia cardíaca. El efecto mismo de éstasis sanguínea que ocasiona esta valvulopatía hace de que sea posible de que si hay, por ejemplo, un microorganismo circulando por la sangre, al pasar por el corazón y al encontrarse con esta estrechez, hace que este microorganismo pueda proliferar a nivel de las válvulas. Es decir, predispone también a una endocarditis infecciosa. Y esos básicamente serían todas las complicaciones de la cardiopatía reumática. Finalmente, entonces, lleva a una insuficiencia cardíaca. ¿Preguntas con respecto a fiebre reumática? Asumo que no. Entonces, chicos, vamos a dar un intervalo de 15 minutitos para agarrar café, recuperar las energías y continuamos con endocarditis. Ahora son 8:40. Entonces, 55, volvemos. Dale, profe. Les aguardo.
Chicos, ¿están ahí? Sí, Sí, profe. Ok, gracias. Voy a llamar la lista antes de continuar. Ahí les voy a pedir, por favor, que enciendan sus cámaras mientras vaya llamando. Ana Paula, Presente. gracias. María Pavili, Presente, profe. gracias. Flavia Alves, Presente. ¿está ligado tu cámara, Flavia? Gracias. ¿No está aparecendo? Ya aparece, gracias. Gustavo, Acá, profe. ¿está ligado tu cámara? No tengo que ligar mi teléfono un segundo. Ok. Julia Barbosa, Presente, profe. gracias. Acá, profe. Correcto. Sí. Adriana Cardoso, Ah, profe. Acá, profe. gracias. Karen, Acá, profe. ¿está ligado tu cámara? Tá. Tá Gracias. aparecendo? Sí, ahora sí. Graças, profe. Gracias a vos. Claudia de Almeida, Presente, profe. gracias. Bruna de Lima, Presente. Rafaela de Matos, Presente. ¿está ligado tu cámara, Rafaela? Gracias. Artur de Miranda, Liandra Gabriela, Presente, prof. A senhora está me ouvindo? Acho que sí, minha câmera está meio com problema. gracias. De nada. Cintia dos Santos, Presente, prof. gracias. Omar Víctor, Presente, prof. gracias. Kenia Cristina, Presente, profe. gracias. Gabriel Farías, Acá, profe. gracias. Adete María, Joan Lucas, Gustavo López, Presente. gracias. Michael Márquez, Julia Márquez, Acá, profe. gracias. Joana Livia, Presente, profe. gracias. Natania Ramos, Acá, profe. gracias. María Julia Rocha, Presente. Gabriela Roda, Presente, profe. gracias. Ana Carolina Rodríguez, Presente. gracias. Mirna Romero, Creio que essa é de outra turma, prof. de otra turma, tá?
Murilo Silva. Acá, profe. Gracias. Vanessa Siriani. Presente. ¿Está prendido tu cámara? Ah, prof, tá me vendo? Ya, sí, gracias. Rafaela Jordana. Presente. Gracias. Mateo Souza. Ah, profe. Presente. Gracias. Fabiola Webel. Leticia Webel. Natalia Cristina. Presente, prof. Gracias. Fabio Cardoso. Ah, se salió, ¿verdad? No, profe. Trancó. Bueno, gracias. María Yasmín Vieira. Presente, profe. Gracias. Ya está listo. María Julia R. Sí, María Julia presente. Bruna de Lima. Presente. Artur de Miranda. Presente. Bueno, los que no escuché y no vi en el chat son Adete María, João Lucas, Michael Márquez, Profe, a Dete Fabiola está no Weber. chat. Professora, Sí. Minha internet tinha caído, então eu consegui me conectar no Ah, microfone. Adete María. Não, Fabiola Webel Coelho. E Letícia Webel Coelho também, prof. Leticia también. Sim, nossa internet é a mesma. Ok. Graças. Y Adete María. Muy bien. Ok. Entonces quedaron João Lucas, Michael Márquez, los que no encuentro, o sea que los que no se conectaron. Muy bien, entonces continuamos con endocarditis. Existen tres tipos de endocarditis. Aparte de la endocarditis que ya estudiamos, ahora vamos a estudiar tres tipos más. Nosotros acabamos de estudiar a la endocarditis de la fiebre reumática, ¿verdad? Que dijimos que puede afectar el endocardio principalmente en la fase aguda. Y ahora vamos a hablar de la endocarditis infecciosa, la endocarditis trombótica no bacteriana y la endocarditis de lupus eritematoso. La endocarditis infecciosa, esta a su vez puede clasificarse en endocarditis infecciosa aguda y subaguda. Vamos a escribirle allá arriba. Clasificación. En primer momento, entonces, lo clasificamos en aguda y subaguda. La endocarditis infecciosa aguda, el principal
agente etiológico es el Staphylococcus aureus. Esto se da en una válvula previamente sana, mientras que la endocarditis infecciosa subaguda, su principal agente etiológico es el Streptococcus viridans. Como el Streptococcus viridans es un microorganismo de menor virulencia, de baja virulencia o de baja patogenicidad, esto requiere un requisito para que se dé esa proliferación bacteriana sobre la válvula. Y el requisito es de que la válvula tiene que estar previamente lesionada. Entonces la aguda se da sobre una válvula sana y la infecciosa se da sobre una válvula previamente lesionada. La endocarditis trombótica no bacteriana, como su nombre ya lo dice, no es infecciosa, no vamos a encontrar presencia de microorganismos. Las vegetaciones van a estar compuestas principalmente por fibrina y plaquetas, por eso se lo llama trombótica, y se da principalmente en estados de hipercoagulabilidad. La endocarditis del lupus eritematoso, como dice su nombre, ¿verdad?, se da por el lupus eritematoso, es el proceso inmunológico. Vamos a iniciar hablando de la endocarditis infecciosa. Es una patología bastante grave con una alta tasa de mortalidad. Se debe a la colonización o invasión de las válvulas cardíacas del endocardio mural por un agente microbiológico, dando lugar a la formación de vegetaciones voluminosas y friables. Como ya dije, vamos a clasificarlos en aguda y subaguda. La aguda se desarrolla sobre una válvula previamente sana y el microorganismo, el agente causante de este tipo de endocarditis es el Staphylococcus aureus. Es un microorganismo de alta patogenicidad, entonces la endocarditis infecciosa aguda es la que tiene una tasa de mortalidad muy elevada. Se caracteriza por formar unas vegetaciones voluminosas, quiero decir grandes, sobre las válvulas cardíacas. Destructivas, estos pueden romper la válvula cardíaca, causar su dehiscencia, causar la rotura de la cuerda tendinosa. Y friables, friables significa que pueden desprenderse fácilmente. Al desprenderse fácilmente, estas pueden migrar y pueden embolizar, causando infartos en otras localizaciones, pudiendo causar la colonización de otros órganos, abscesos en otros órganos como en el cerebro, en el riñón, etc. La endocarditis infecciosa aguda se caracteriza por ser una infección invasora, destructiva, como ya mencioné. Esto causa destrucción de las válvulas, de las cuerdas tendinosas, necrotizante y ulcerosa de una válvula previamente normal. El agente etiológico es el Staphylococcus aureus. Ustedes recordarán de que el Staphylococcus aureus es un microorganismo saprófito de la piel de muchas personas. Es una bacteria de alta patogenicidad, por eso la mortalidad es bastante elevada en la endocarditis infecciosa aguda. Como ya mencioné, el Staphylococcus es un microorganismo que se encuentra en la piel de muchas personas, es saprófito de la piel. Entonces, el entrar en la corriente sanguínea de este microorganismo, si entra, puede colonizar las válvulas cardíacas. ¿Y cómo este microorganismo podría entrar en contacto con la sangre? Tiene que haber algún factor predisponente. Y el principal factor predisponente, es decir, este tipo de
de endocarditis se ve principalmente en los adictos a drogas intravenosas. ¿Por qué principalmente en los adictos a drogas intravenosas? Porque estos no tienen noción de lo que es la asepsia. En ese sentido, entonces, utilizan drogas intravenosas, las jeringas no están asépticas. Tampoco hacen la asepsia de la piel antes de inyectarse la droga. Comparten las jeringas, reutilizan las jeringas. De esta manera, predispone al ingreso entonces del estafilococo a la corriente sanguínea. Y una vez que el estafilococo aureus está en la corriente sanguínea, esta puede colonizar las válvulas cardíacas, causando una endocarditis infecciosa aguda, que como ya dijimos es grave, porque puede causar la destrucción de la válvula, puede embolizar, puede afectar otros órganos como riñón, pulmón, cerebro. Por eso la elevada mortalidad de este tipo de endocarditis. Vemos la vegetación aquí. Está mostrando principalmente un absceso. Aquí vemos una gran vegetación voluminosa. Aquí también vemos las vegetaciones sobre las válvulas cardíacas. Son destructivas. Pueden causar abscesos. Aquí estamos viendo que ocasionó la dehiscencia de la válvula. Vemos una gran vegetación, ¿verdad?, que no respeta la línea de cierre de la válvula como la que habíamos observado en la endocarditis por fiebre reumática. La endocarditis infecciosa, esto se va extendiendo sobre toda la válvula, sobre las cuerdas tendinosas, causando incluso su rotura. Vegetaciones voluminosas. Nótese que llega incluso hasta el músculo papilar aquí. A la microscopía, estas vegetaciones están compuestas por células necróticas, ¿verdad? O sea, necrosis, células inflamatorias. Vamos a ver de una coloración basófila por los restos celulares y el infiltrado inflamatorio intenso. El otro tipo de endocarditis infecciosa es la endocarditis infecciosa subaguda. La endocarditis subaguda tiene un requisito para que se dé en las válvulas. Estas se dan en válvulas previamente lesionadas. Lesionadas como por ejemplo aquella válvula con una complicación crónica de la fiebre reumática, esa válvula estenótica en boca de pez podría predisponer a una endocarditis. El principal microorganismo involucrado en la endocarditis subaguda es el Streptococcus viridans alfa hemolítico. Este estreptococo es de menor patogenicidad, de baja patogenicidad, y por ese motivo necesitamos este requisito, ¿verdad?, de que las válvulas estén previamente lesionadas. Otros agentes etiológicos menos frecuentes constituyen el Haemophilus, el Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella y la Klebsiella. Todas podemos resumirlo bajo la sigla HASEC. H de Haemophilus, A de Actinobacillus, C de Cardiobacterium, E de Eikenella y K de Klebsiella. Entre los factores predisponentes está la cardiopatía reumática, o sea, la estenosis en boca de pez, una válvula mitral mixomatosa, una estenosis valvular degenerativa calcificada, es decir, una estenosis senil por calcificación senil, válvula aórtica bicúspide, ya que también podría darse en la válvula aórtica, válvulas artificiales, injertos vasculares,
Y estados de inmunodeficiencia, cualquiera será la causa. Una neutropenia, utilización de fármacos inmunosupresores, enfermedades debilitantes como la diabetes mellitus, el alcoholismo crónico o la utilización de drogas. Las vegetaciones también son voluminosas, aunque son menos destructivas que la endocarditis infecciosa aguda. A la microscopía también están compuestas por restos celulares, necróticas e infiltrado inflamatorio intenso. Observamos también entonces una coloración más basófila por el hecho de que tiene células inflamatorias y restos celulares. Las manifestaciones clínicas de una endocarditis infecciosa pueden ser signos y síntomas de una infección, ¿verdad? De cualquier tipo de infección, como por ejemplo fiebre, que no son muy específicos, o fatiga, pérdida de peso. Se puede ocultar soplos en algunos casos, principalmente cuando hay afectación de las válvulas, en el sentido de que puede causar rotura de las cuerdas tendinosas, dehiscencia valvular. Y existen algunas manifestaciones clínicas más específicas, como por ejemplo las hemorragias subungueales. Estas hemorragias subungueales suelen darse a manera de astilla. Se observan como si fuesen astillas por debajo de la uña. Las manchas de Roth, estas corresponden a hemorragias retinianas, que se pueden observar con el fondo de ojo. Las lesiones de Janeway son unas lesiones eritematosas que se observan en la palma de las manos o en la planta de los pies. Estas lesiones son eritematosas, se nota el proceso inflamatorio en él y llama la atención de que no sean dolorosas, no son dolorosas. Y otro signo que podríamos observar aquí serían los nódulos de Osler. Los nódulos de Osler son unos nódulos que aparecen en la punta de los dedos y son dolorosos. También son signos característicos de una manifestación clínica característica de la endocarditis infecciosa. Antiguamente se hacía el diagnóstico por la clínica, ¿verdad? Por eso ustedes van a encontrar algunas literaturas que contienen todavía lo que es criterios diagnósticos